Ya hemos cerrado el capítulo acerca de lo que son las pruebas que son físicas y testimoniales acerca de la veracidad en la transmisión del mensaje de las Escrituras, con documentación y demás, donde hablamos acerca de que nosotros podemos confiar que el mensaje ha llegado hasta nuestros días, ¿verdad? Que lo que tenemos acá son las palabras de los profetas, fue lo que habló Jesucristo, fue lo que habló el apóstol Pablo, fue lo que hablaron, ¿verdad?, de Juan, etcétera, etcétera. Entonces, que el mensaje ha llegado a nuestros días sin alteración, ninguna alteración, ¿verdad?, doctrinal, ninguna alteración que cambie, ¿verdad?, lo que nosotros creemos y pensamos, miramos las variantes, etcétera. La semana pasada, ¿verdad?, cerramos con lo que era la prueba bibliográfica al Antiguo Testamento y ahora iniciamos lo que es la inspiración de las Escrituras. Entonces ya sabemos que el mensaje nos llegó tal y como es. Ahora, ¿qué clase de mensaje? ¿Es un mensaje humano? ¿Son analogías humanas? ¿Son pensamientos humanos o son de Dios? No, la palabra de Dios declara en sí misma que es inspirada, es teus neustas, es exhalada por Dios. Entonces vemos el valor de eso. Ese es el asunto por lo cual la Biblia es atacada. Una expresión antigua decía, dime el lugar que ocupa la Biblia en tu vida y te voy a decir qué clase de cristiano eres. El cristianismo es diferente a lo que siempre hemos vivido, ¿cierto? Va en contra de los estándares de este mundo, totalmente, es otro camino. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, ¿cuál es la figura que se nos da? Es la figura de un bebé. Como un bebé no sabemos nada y somos absolutamente dependientes. Y esa es la figura que se nos da a nosotros. Entonces, como bebé, yo sé hablar, pero hablar amor es diferente. Yo sé caminar, pero caminar en la luz es diferente. Caminar en verdad, caminar conforme, todos los principios son diferentes. Yo sé cómo llegar y subir en una escalera en este mundo, formas para poder progresar en este mundo, pero en el Evangelio, los discípulos, ¿verdad?, a cada rato tenían cortocircuitos cuando ellos querían ser los más importantes en el reino. ¿Verdad? ¿Cómo? Callando a los demás, andando a la par de Jesús, sentándose a esto, diciéndole, mami, dígale a él que me siente en tal lugar, o con la mentalidad humana. Pero ¿qué nos enseña la palabra? Ve la importancia de la luz, de la palabra de Dios. Es una lámpara, es la que ilumina el camino. La palabra de Dios es el regalo, uno de los regalos más maravillosos y un recurso indispensable para poder que nosotros podamos caminar en una forma correcta y recta. Por eso es una lámpara, pero por eso es el ataque para no caminar. Como yo no sé qué hacer, la Biblia me enseña. Yo era bueno hasta que empecé a leer la Biblia la que me dijo, Víctor, el problema cuando usted se enoja no son los demás. No es que sus papás eran enojones y sus abuelos eran enojones y su papá era enojón y usted tiene que ser enojón. Eso tiene que ser así. No, la Biblia me dice, no, usted tiene un problema en su corazón. Si usted se rinde al señorío de Jesucristo, usted es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es un nuevo comienzo. Ahora puedo caminar en santidad. Ahora puedo caminar en una forma que agrade a Dios, que glorifique al Señor. Ahora puedo hacer las cosas en una forma que invierto por lo eterno, por lo que viene para siempre. Bueno, todo eso lo encontramos en la Biblia, en esta luz, en esta lámpara. La Biblia se presenta también como el pan de vida, como el Logos, ¿verdad? Jesucristo es el Logos, es la palabra hecha carne, el Logos de Dios. Entonces, la Biblia se nos presenta como la miel, como ¿verdad? Leche, se nos presenta en muchas diferentes formas, pero nos habla acerca de qué es el pan, el maná de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno piensa en pan? Leo, ¿qué piensa usted cuando yo le digo pan? ¿Qué viene a su mente? Una concha. Una conchita, bueno, ahí Sí. estamos hablando, ¿ah? Cuernito. Si yo digo pan, usted está pensando, ¿en qué? Un puerquito, en una conchita, cosas de ese tipo. En Chile, ¿en qué piensan? Margarita o pan amasado. Imagínese, o en solpapillas eran. Sopaipilla. Sopaipillas. Cada uno de nosotros piensa en diferentes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo pienso en pan, yo pienso en un quequito con lustre en Costa Rica que se llamaban pilones, cuando yo era hace muchos años. Se llamaba un piloncillo, y era un quequito y con lustre arriba, y eso pensaba. Y yo, qué rico, era un piloncito. Pero cuando estamos hablando de pan, alguien pensó, cuando yo dije la palabra pan, en algo con lo cual si no se lo come, se muere. Nadie, ¿verdad? Y esa es la figura, es sin el pan morimos, sin el alimento morimos. Pero yo estoy pensando en el pan como una repostería, como algo extra, como algo que me ayuda. Y saben que esa misma idea a veces he tenido de la Biblia. A veces veo la Biblia como algo bueno por leer, algo bueno por hacer,
pero no algo indispensable para que yo pueda caminar en una forma que glorifique y exalte a Dios. A veces siento que es una lámpara, pero de día, y no es una lámpara de día. Estamos en momentos de oscuridad y de tiniebla. Necesitamos solo con la lámpara de la palabra podemos identificar qué es bueno, qué es malo, dónde no tropezar. Uy, mira, había un hueco ahí, qué dicha, que la palabra me advirtió sobre eso. Ir a la palabra de Dios de esa forma, darle el valor que tiene. Entonces, cuando habla de pan, no es una repostería, no es algo extra, es algo indispensable. Entonces, de acuerdo al tiempo que yo esté meditando y sirviendo, ¿verdad?, en la palabra de Dios y poniéndola en práctica, porque se trata de ponerla en práctica, no de saberla. Los fariseos sabían la palabra de Dios y enseñaban la palabra de Dios. Y en una ocasión Jesús les dijo, hagan lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque ellos se sientan en la cátedra de Moisés. ¿Qué quiere decir? Ellos están enseñándole la doctrina correcta, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no están viviendo la palabra de Dios. El mensaje nos ha llegado a nosotros, pero es un mensaje sumamente poderoso porque proviene de Dios. Esa es la doctrina de la inspiración de las Escrituras. ¿De dónde vienen? Dicen, en esta época difícil en que la fe cristiana se ve atacada no tan solo por sus enemigos externos, como las sectas, el ateísmo, el escepticismo, pero aún más grave cuando es atacada desde adentro por el modernismo teológico, la desmitificación de las escrituras, desmitificar algo, y propiamente cuando hablan de desmitificar las escrituras es teología liberal, es teología que no cree en los milagros. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? Quitar todos los aspectos que sean sobrenaturales de la escritura y tienen que anularla toda, ¿verdad? Está llena de milagros de principio a fin. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Wow. Pero quieren desmitificar la escritura, quitar todo lo sobrenatural de la escritura. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Es increíble cómo Satanás ciega y cambia las cosas. ¿Saben cuál era el objetivo de esta desmitificación de la fe, de esta posición, ¿verdad?, liberal? El objetivo era poder alcanzar a las personas para Cristo, que la Biblia se volviera razonal. ¿Cómo explicaban ellos las cosas? Entonces dice, para que la gente pueda entender las cosas, la gente de este entonces liberal, ¿verdad?, tiene pensamientos muy profundos que ya no son los anticuados que tiene la Biblia. Entonces, no podemos hablar de un Jonás en un pez muy grande por 3 días. No, eso es sobrenatural, jamás. Entonces, ¿saben qué? Lo que ellos aluden es que eso es simplemente una ilustración, como un cuento, que eso no sucedió en realidad, sino que lo que está ahí es una información para que yo sepa que Jesucristo nos puede perdonar, aunque seamos tan malos como un ninivita. Aún así, si nos arrepentimos, Dios nos puede perdonar, que esa es la historia detrás, pero que no es algo literal. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Que Jesucristo dijo que era literal. Entonces, ¿le creo a un teólogo liberal o le creo a Jesús? Porque Jesús dijo, como Jonás estuvo en el pez 3 días, literalmente, así yo voy a estar en el centro de la tierra 3 días. Es más, no les voy a dar ninguna señal, sino la del profeta Jonás. Estos son los ataques que tiene la Escritura por el poder que tiene la Escritura cuando se pone en práctica. La teología puesta en práctica, eso es lo que forma cristianos sólidos, cristianos maduros. Si la teología no se pone en práctica, lo que forma son hipócritas. Hay una gran diferencia cuando no se pone en práctica, cuando no se vive de acuerdo a las Escrituras. La divina inspiración de las Sagradas Escrituras es la piedra angular de toda su base estructural. Se basa en eso. Es de ahí donde nosotros extraemos cómo tener una relación con Dios. Es la revelación de Dios hacia nosotros. Ese es el regalo. Dios quiso ser específico en quién era Él y se reveló por medio de la Escritura. Por eso la importancia de la Escritura, porque es ella la que nos da la información correcta. Cuando estamos hablando de inspiración, estamos hablando de 2 cosas. En primera instancia, ¿de dónde procede la Escritura? Procede de Dios. Y luego vamos a ver la forma en que Dios la comunicó a los seres humanos, pero es la base estructural de todo. Es por ello que de una manera especial es el blanco de todos los ataques de la Escritura. ¿A alguien le cuesta sacar tiempo para estudiar la palabra? ¿A alguien se le vienen 1000 ocupaciones y cosas importantes cuando quiere sacar tiempo para meditar en la Escritura? ¿Alguien ha escuchado un mensaje que dice, wow, qué rico, al ratito voy a meterme en eso, a profundizar en ese concepto y pum, ¿verdad? Ahí quedó. Va a ser un ataque, va a ser una lucha. Es más, nuestra misma carne no va a querer, pero nuestro espíritu se anima, se fortalece,
se alimenta con la palabra de Dios. Y esa es la lucha, y es una lucha de todas partes, afuera, por dentro, en todo sentido, hacia que nosotros no vivamos conforme a la palabra de Dios, conforme a esta luz, conforme a esta verdad. ¿Qué dice la Escritura acerca del pecado? Que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Eso es lo que dice la Escritura. Ah, sí, pero eso era antes, ya no. ¿Qué es lo que dice la sociedad del pecado? ¿Cómo presentan el pecado? Lo presentan como algo placentero, como algo, ¿verdad?, que nos llena. Por ejemplo, el alcoholismo. ¿Han visto los anuncios de licor o de tabaco? Son anuncios donde usted dice, wow, quiero ser como ese. ¿verdad? En el tiempo más antiguos que nosotros es que ponían un cowboy, ¿verdad?, fumando. Era el logotipo, ¿verdad?, del hombre, como quiero ser como ese, ¿verdad?, cowboy, ¿verdad?, con todo el ganado y el caballote ahí, ¿verdad?, sacando el pecho y ese sombrero acá y fumando. ¿verdad? Hoy en día, ¿qué es? En la playa, en un paraíso perfecto, con modelos de todo tipo ahí, música preciosa, amistades que duran por siempre, ¿verdad? Y eso es como presentan. Ahora, ¿cuál es la realidad del alcoholismo? Destrucción de hogares, niños abandonados, cirrosis, cáncer, gente tirada en la calle por eso, profesionales que hoy en día están viviendo en un caño, producto de eso. La paga del pecado es muerte, la Escritura lo dice, y nada más tenemos que venir a ella y Dios nos da su revelación, pero tenemos que venir y entender que esta es la verdad, no nuestro pensamiento, no lo que digan los demás, sino lo que está ahí. Por eso es atacada la Escritura, para que nosotros no podamos vivir conforme a ella, porque hay libertad y hay poder en eso. ¿De dónde viene la doctrina de la inspiración? ¿Por qué estamos hablando de que la Biblia es inspirada por Dios, que es dada por Dios? Porque la Escritura dice eso. Es la Escritura la que declara que ella es inspirada. Ahora, si la Escritura está diciendo que es inspirada, ¿cómo tiene que ser la Escritura? ¿Cómo debe ser un libro que procede de Dios? ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué características debe tener la Escritura si viene de Dios? Perfecto. Perfecta, ¿cierto? No puede contener error, no puede decir una cosa y no puede ser como aquel, ¿verdad?, que dice, el Señor dice que, ¿verdad?, que el domingo 4 de mayo Él va a venir y va a tocar los corazones de este pueblo, ¿verdad?, si me dan su ofrenda. ¿Y qué es lo que pasa? Que alguien le dice, hermano, el 4 de julio no es domingo, es el martes. Ok, dice el Señor, discúlpeme, dice esas faulas, ¿verdad? Parece chistoso, pero esas son cosas que suceden. Bueno, la Escritura, una de las cosas de probar y que saber que viene de Dios es la profecía. Tiene que cumplirse al pie de la letra. No deben cumplirse solo 5 profecías de 100, no pueden cumplirse solo 99 profecías. Si viene de Dios, tiene que ser las 100 cumplirse al pie de la letra, ¿cierto? Y es una de las evidencias de que este libro es inspirado por Dios, que proviene de Dios. Ellas mismas declaran ser inspiradas. Por inspiración de la Escritura, entendemos que Dios Espíritu Santo obra de una forma única, sobrenatural, para que las palabras escritas por los escritores de las Escrituras fueran también palabra de Dios. Para aquellos que estaban transcribiendo, que lo que ellos estaban poniendo ahí fuera la palabra de Dios, sus propias palabras, y a la vez la palabra de Dios, Dios usándolos a ellos. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea un varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3:16 y 17. Nos habla acerca que la palabra inspirado es teus neustas. Y la palabra, eso es en griego, teus neustas. Teus es Dios, neustas es exhalada, es dada por Dios, soplada por Dios. Entonces ahí no nos dice cómo lo hizo, sino más bien de dónde procede. La frase inspirada por Dios quiere decir que tiene el soplo de Dios. De la forma en que este soplo divino dio vida a Adán, así también da valor y vida a los escritos que de otra manera estarían muertos. Serían comentarios humanos, pero no, esto procede de Dios. El misterio es cómo Dios realizó esa acción. No conocemos su manera de obrar, pero somos conscientes de su efecto, ¿cierto? Hemos sido transformados al exponernos a la palabra de Dios. La forma en que somos salvos es a través del oír y el oír la palabra de Dios. Eso lo que genera es la fe en nosotros, genera convicción en nosotros. Vemos el valor y el poder que tiene la palabra de Dios sobre nosotros, porque procede de Dios, pero exactamente el proceso como tal, por eso lo llamamos un misterio. Es algo misterioso porque va más allá de nuestro entendimiento como lo es Él, lo que ha querido revelarse, qué entendemos y qué sabemos de la inspiración de las Escrituras, que los santos hombres de Dios fueron guiados, dirigidos, instruidos por Dios para poner ese mensaje. Este término se usa para designar el poder misterioso
que el Espíritu Divino manifiesta en los autores de las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, a fin de que las compongan tal y como han sido recibidas por la Iglesia de Dios de sus manos. Por tanto, la inspiración, o sea, la palabra teosneustas, que aparece en primera instancia en 2 Timoteo 3:17, no es un sistema, es un hecho, y este hecho, como todos los demás que ha ocurrido en la historia de la redención, es una de las doctrinas de nuestra fe. Es una declaración, Dios declara eso, que la escritura proviene de él. En este momento no está diciendo cómo ellos escribieron o transcribieron eso, pero nos está diciendo de dónde viene la escritura, de Dios, por lo tanto es santa y tiene toda la autoridad porque proviene de Dios. La causa es el Espíritu Santo. No debe confundirse la inspiración así descrita con la inspiración de un poeta o de un pintor o de los músicos, ¿verdad? No es que salgo y veo las montañas y veo la nieve y me emociono y empiezo a escribir una canción o estoy muy triste y escribo algo. No estamos hablando de ese grado de inspiración. Eso es un don natural que Dios da a ciertas personas. Algunos nos damos cuenta que no tenemos ese don de inspiración, ¿verdad? La inspiración de estos autores sagrados no fue natural, sino sobrenatural y milagrosa. Es por el momento. Es cuando están ahí que Dios, ¿verdad?, usó hombres comunes y corrientes para dar un mensaje perfecto, porque proviene de él, no era el mensaje de ellos. Nunca hubo hombres igualmente inspirados antes ni los habrá en el futuro. Fue exclusivo para la palabra de Dios. Nadie que venga después va a darnos un mensaje de Dios que contradiga lo que el Señor ya nos dijo, ya está completo. Por eso en Apocalipsis nos dice que ya no hay que agregarle, no le agregues una letra ni le quites, porque esa es la revelación completa. Por eso el Señor también nos dice, antes hablé por medio de los profetas, pero ahora les he hablado por medio del Hijo, por medio del Logos, por medio de la palabra viva que es Jesucristo. Es la revelación total de cómo es Dios, de Dios el Padre. Entonces Dios usa profetas humanos. ¿Por qué cree que usó humanos para hablar con los humanos? Para que los humanos entendamos, ¿verdad? Es como simple, ¿verdad? Como una lógica, ¿verdad? Entonces va a utilizar seres humanos porque necesita comunicarse en nuestros términos, muchos de ustedes, ¿verdad?, tienen diferentes profesiones y si se pudieran, algunos de ustedes que son ingenieros se ponen a hablar en esos términos, los demás nos quedamos como así, ¿verdad? Como, ok, en español no vamos a entender nada. Bueno, Dios no va a hablar en términos de la profundidad y la eternidad. Además, cuando nos da ciertos términos que nosotros nada más, por ejemplo, Trinidad, es la palabra que le ponemos a lo que no entendemos, pero que él se revela de ser un ser en tres personas. Pero entender eso, no tengo la capacidad, pero Dios reveló esa característica. Entonces él está usando seres humanos porque quiere que el mensaje sea claro, quiere que el mensaje sea inteligible, instrumentos humanos, y hace lo que es consecuente con él. Él no anula las personalidades, sino que él preparó a las personas que él iba a escoger de antemano para que cuando ellos estuvieran escribiendo fueran las palabras que él quería que se escribieran. La escritura declara que antes de que las palabras salgan de mi boca, Dios sabe qué voy a decir. Es omnisciente y omnisapiente, está fuera del espacio, del tiempo, de la materia, etcétera. Son características únicas de Dios. Entonces, por lo tanto, él cuando escogió a estos hombres, no anuló sus personalidades, sino les dio esas personalidades porque quería comunicar el mensaje en ese momento de esa forma. Y eso lo vemos a lo largo de la escritura. Personalidades individuales y estilos que no fueron destruidos. Dios los usó empleando sus dones y talentos. Eso lo podemos ver, es evidente en la escritura. Podemos ver diferentes estilos, poesía, diferentes, por ejemplo, vocabularios. Isaías es sumamente elevado, pero también nosotros podemos ver vocabulario muy tosco, muy simple. Entonces podemos ver toda esa gama de cosas porque Dios no anula a las personas, sino las creó con el objetivo de usarlas precisamente en un lugar y en un momento determinado. Por eso nosotros no debemos estar viendo qué hace el hermano, sino que me formó a mí con un propósito. Me formó a mí para hacer algo. Y lo más honroso que yo debo hacer, ¿qué es? Lo que Dios me haya llamado a hacer. Lo más honroso no es lo que todo el mundo aplaude, inclusive en una iglesia, sino lo que Dios me llame a hacer, porque es Dios el que me puso ahí. Dios nos diseñó a nosotros con un propósito, con un objetivo, con un fin, y eso es lo que nosotros queremos hacer. Los resultados de Dios utilizando todo esto son escritos con autoridad divina porque proceden de Dios. Según de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea un varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, ¿a qué se refiere este pasaje? Si hacemos una hermenéutica correcta,
¿A qué parte de la escritura se está refiriendo cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios? Hermano Víctor, a toda la escritura, no hay una sola parte que no sea inspirada por Dios. Ok. ¿Alguien tiene alguna otro comentario? Eric, ¿quieres decir algo? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. ¿Alguien más? Solo dos se tiraron al agua. Acá propiamente, ¿qué parte de la escritura es inspirada por Dios? Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso está claro. Esa es la doctrina que nosotros podemos ver. Pero si hacemos una hermenéutica directa de este pasaje, viste que les dije este pasaje varias veces para que se den cuenta que me lo sé de memoria. Pero lo importante es no saberse solo esta parte, porque no podemos sabernos toda la escritura. Ahora, ¿alguien sabe qué dice el 3.15? Yo tampoco, pero lo que habla en el 3.15, que es muy importante para interpretar este pasaje, nos dice y le habla a Timoteo, le dice: Timoteo, usted ha sabido las sagradas escrituras desde niño. Y luego que le habla, ¿verdad? Y dice que ellas te pueden hacer sabio para la salvación. Primeramente le está diciendo a Timoteo, y está usando esto, la escritura, está diciendo que él las ha sabido desde niño. Desde la perspectiva de Pablo, él está refiriéndose a qué? Al Antiguo Testamento, porque de hecho se lo está diciendo a Timoteo: tú has sabido las escrituras desde pequeño. Cuando Timoteo es pequeño no existía el Nuevo Testamento. En este momento no está completo el Nuevo Testamento. Hay inclusive, ¿verdad?, algunas de estas cartas que son antes de los evangelios, sin hablar acerca de revelaciones y del más, el resto de escritura que no estaba en ese momento revelada. Alguien podría decirnos: bueno, ¿cómo vas a decir que ahí es toda la escritura si ni siquiera estaba escrita? Y me dice: es más, Víctor, lea el versículo 15. En el contexto, Pablo le está diciendo a Timoteo que él ha sabido la Sagrada Escritura, que él la conoce desde niño. Entonces está haciendo una referencia al Antiguo Testamento. Esto lo digo porque ustedes enseñan, ustedes exponen, ¿verdad? Y alguien podría venir con argumentos de ese tipo. Desde la perspectiva de Pablo está claro, está hablando del Antiguo Testamento. Pero recordemos que este no es el mensaje de Pablo, sino es el mensaje de Dios. Entonces, desde una perspectiva general, esto es una declaración de Dios de que toda la escritura es inspirada por él. Lo podemos ver desde esa perspectiva. Por ejemplo, Daniel escribió cosas que él no sabía qué significaban. Tuvo que venir un ángel a explicarle. David muchas veces escribió salmos que estaban hablando del Mesías, y David no sabía el alcance de la escritura, de cómo el Espíritu Santo lo estaba guiando al escribir los salmos que estaban describiendo cómo iba a morir el Mesías. Y él estaba hablando desde su dolor en una circunstancia, en una situación en particular, pero como son las palabras que Dios quería que se pusieran, entonces vemos ese alcance de la escritura más allá, ¿verdad?, del momento en que está siendo escrita. Podríamos hablar de eso, pero no necesitamos, para demostrar lo que es la inspiración del Nuevo Testamento, basarnos en este versículo que nos podrían decir estas cosas. Jesucristo les dijo a sus discípulos, a sus apóstoles: yo les tengo que decir más cosas a ustedes, les voy a dar más revelación, pero ahorita ustedes no pueden sobrellevar esa revelación. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a revelar todas las cosas. No solo les va a revelar nuevas cosas, como en el caso de Pablo, como en el caso, ¿verdad?, de Juan, etcétera, sino que les va a recordar aquellas cosas que yo dije. ¿Con cuál objetivo? Que ellos puedan escribirlas. Claro que nos da la autoridad desde esa perspectiva de que los escritos del Nuevo Testamento son inspirados. También vemos a Pedro diciendo que las cartas de Pablo son profundas, que es escritura. El término escritura es está diciendo que los escritos de Pablo son exactamente de igual autoridad que el Antiguo Testamento. Entonces no es que se pone en cuestionamiento, ¿verdad?, que el Nuevo Testamento, no, está claro por el resto de la escritura, pero es importante conocer el contexto inmediato de este versículo para que nadie, ¿verdad?, venga a tratar de corregirnos en medio o a maltratarnos, entre comillas, porque hay gente que lo que quiere simplemente es humillarte o cosas de ese tipo. Entonces, para tener un contexto inmediato de la forma de interpretación, tenemos que entender que el contexto de este está hablando del Antiguo Testamento. Generalmente, cuando hacemos la Cena del Señor, ¿qué pasaje leemos? ¿Recuerdan? ¿Qué libro? Primera de Corintios 11. Excelente, Leo. Corintios es el pasaje que todas las iglesias leen para la Cena del Señor. ¿Quién escribió Corintios? El apóstol Pablo. ¿Pablo estuvo en la cena? No. Entonces, ¿cómo es posible que agarremos un pasaje de alguien que ni siquiera estuvo ahí? Porque lo describe de una forma única, total, el significado, porque es una revelación directa de Dios hacia él. Dice que lo que él está poniendo es doctrina que Dios le enseñó. Jesucristo le enseñó esa doctrina directa. Entonces, lo que vemos es la continuación de la revelación de la Escritura. Entonces, eso está claro, pero sí es importante, y resalto esto para que no vayamos a tener algún problema a la hora de interpretar este pasaje y nos apoyemos en el resto de otras escrituras para que nadie tenga una excusa para no saber la realidad de la inspiración de las escrituras. En segunda de Pedro 1, del 20 al 21, nos dice más cómo fue la forma. Ya entendemos de
Lo primero, Teus Nesta, nos dice de quién viene. Entonces, ¿de quién viene la escritura? ¿De quién viene la Biblia? Viene de parte de Dios. Es inspirada por Dios, es soplada por Dios, es dada por Dios. Entonces, la fuente es Dios. Ahora, ¿cómo lo hizo? En 2 de Pedro 1, del 20 al 21, nos da una luz en cuanto a esto. Dice, entendiendo esto primero, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es el mensaje de ellos. Es más, muchos profetas no querían ni hablar porque los exponía a peligros. Tuvieron que huir muchas veces porque Dios les decía, ve y le dice al rey, ¿verdad? Que se ponga cuentas conmigo, que no salga a luchar. Pero habían 20 o más profetas que le decían, no, este es el año suyo, salga, usted va a vencer, Dios lo va a bendecir. Por supuesto, rey, usted es muy inteligente, sí, haga pacto con Egipto. Y el profeta Dios tenía que decir, Dios dice que no, que confíense en él, que él va a traer la liberación y demás. Y se exponían a peligros y demás, tuvieron que huir, muchos murieron en ese proceso porque el mensaje no era de ellos, era el mensaje de Dios. Entonces la profecía no es traída. Cuando habla de profecía, por extensión está hablando de toda la escritura, porque toda la escritura al provenir de Dios es profética en ese aspecto. Recordemos que profecía hay de dos tipos, didáctica, que es de enseñanza, y predictiva. Cuando hablamos de predicción, ¿verdad? Estamos hablando acerca del futuro, que es lo que más entendemos con profecía nosotros. Por eso cuando vemos la agrupación del Antiguo Testamento, nosotros podemos ver libros históricos que ellos los consideran, ¿verdad? Dentro de los libros proféticos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan la palabra inspirados acá en 2 de Pedro 1:21? ¿Recuerdan que les dije Teus Neustas es solo? Aparece una vez en 2 Timoteo 3:16. Entonces, acá tiene que ser una palabra diferente para inspirados y la palabra es fero. La palabra fero, P-H-O-R-O, son conducidos, que son guiados. Esa es la palabra para hablar de que son inspirados en este momento. Entonces, en este momento nos revela más cómo fue el medio. Ellos fueron guiados, conducidos por el Espíritu Santo, iluminados por el Espíritu Santo para poner las escrituras. Entonces tenemos los dos conceptos en cuanto a la inspiración. Una proviene de Dios y luego lo que hizo el Señor fue guiar a cada uno de estos escritores. El proceso de la inspiración, de lo que estamos hablando en este momento. 2 de Pedro 1, del 20 al 21, entendiendo esto primero, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Cuando habla de interpretación privada, es que no es mi opinión de lo que Dios está diciendo, sino que la revelación de Dios. Yo simplemente estoy transcribiendo lo que Dios me está guiando a poner, pero no es mi opinión acerca de las cosas. No es como yo veo, ¿verdad?, las cosas de Dios, sino que es una revelación que proviene de Dios, no es propia, sino es de Dios, porque nunca la profecía fue traída de nuevo por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablando siendo inspirados. Vemos como el 21 nos explica que esta interpretación privada no está hablando acerca de cómo yo explico algo, sino que lo que vino a mí viene delante de Dios, porque ni siquiera es mi mensaje. Son mis palabras, Dios me está guiando a ponerlo con mis atributos, pero es su mensaje. La Biblia no es un producto de la voluntad del hombre. Esta frase, interpretación privada, se refiere a los escritores de la Biblia. En el contexto se refiere a la entrega de la revelación más que a entenderla, sino que es dada por él, no es su entendimiento de ella. Los escritores de la Biblia no interpretaron personalmente la revelación de Dios a la humanidad. Ellos les fue dadas las revelaciones de Dios por el Espíritu Santo. En el original griego, la palabra que se traduce inspirados en este pasaje es diferente a la que usó Pablo en 2 Timoteo 3:16. La nueva versión internacional, de hecho, hace una mejor traducción en este caso en cuanto a esta palabra inspirados. En la nueva versión internacional dice impulsados, y esa es la idea detrás en la palabra fero, impulsados. La profecía, por extensión, toda la escritura es producto de la obra del Espíritu Santo, impulsando a los hombres santos. Y aquí vemos la palabra fero, está en griego, ¿verdad? Esto es PH, esto es una E, fe. La P, que para nosotros es una P, es una R. Entonces, cuando ven esto en griego, va a ser una R, y lo que veríamos nosotros como una W es una O. Bueno, para que vean un poquito, así es como uno translitera un poco, ¿verdad?, el griego. Entonces, aquí dice fero.
El proceso de la inspiración. Dios preparó a los autores para que cada palabra fuera exactamente lo que Dios quería registrar como escritura inspirada. Él preparó todo, absolutamente todo. Dios llevó a los hombres correctos al lugar correcto, en el tiempo correcto, con los dotes personales, impulsos, educación, personalidad, estilo y vocabulario correctos para escribir exactamente lo que Él quería que escribiera. ¿Dónde vemos eso? ¿Eso es consecuente con Dios? Total y absolutamente. Todo tiene un propósito. Cuando miramos el universo hay algo que esté sobrando. Todo tiene que estar en su órbita, en su lugar, en su ángulo perfecto. Cuando hablamos de ajuste fino, para hablar acerca de cómo Dios creó el universo, es que todo tiene que estar precisamente calibrado para que funcione en la forma correcta. Cualquier cambio en medio de eso haría de esto, ¿verdad?, un caos. No podría haber vida. Entonces, el ajuste está perfectamente en todo. Entonces, Dios nos pensó antes de hacernos. Nos amó antes de hacernos. Venimos acá con un propósito y es para su gloria, para cumplir ese propósito de Dios. Y tiene un plan para todos. Somos parte de este gran rompecabezas donde Dios, ¿verdad?, quiere que nosotros seamos esa parte, que seamos sensibles para poder estar ahí, cumplir el propósito para el cual fuimos diseñados. De esta misma forma, cada uno de estos hombres, dice, por supuesto, los autores expresan cada palabra de manera natural, como lo hacían habitualmente, pero sus palabras eran inspiradas, guiadas por Dios. Tratando de definir el término, diremos que la inspiración bíblica es aquella influencia inexplicable del Espíritu Santo sobre ciertos hombres escogidos por Dios para escribir la revelación del carácter y su voluntad, que los guardaba del error en la comunicación de todo lo que debían construir en parte de esta revelación, ¿verdad? En ese momento no había error absoluto porque el Espíritu Santo tiene el control de la persona y está poniendo lo que Dios quería que pusiese. Fueron movidos por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Esto es un poco la explicación de la palabra fero. Esto nos da la imagen de una persona navegando en un bote de vela, aún manteniendo su libertad humana, pero dirigido por el Espíritu Santo, guiado por Él. Solo los autógrafos, cuando hablamos de los autógrafos, ¿recuerdan? Estamos hablando de los escritos originales. Fueron inspirados, eran perfectos, guiados de Dios hacia el profeta, hacia la persona en ese momento. Eso era perfecto. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que vemos después en las copias? Errores de copiado, de ojo, de oído, ¿verdad? De lo que hablamos anteriormente y que vimos en primera instancia, que nada de eso cambia el mensaje. Es increíble cómo ha llegado hasta nuestros días. El Espíritu Santo es el agente. En Hechos 27, del 15 al 17, nos da una ilustración de lo que es la palabra fero. De hecho, la usa 2 veces en este relato. Dice, los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Ese dejaron llevar es la palabra fero, la misma que se usa para que estos hombres fueron inspirados, guiados por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Es la misma palabra ahí que dice, se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda o Claudia en manuscritos más antiguos. Y acá lo que habla es que esta isla les ayudaba a que hubiera menos viento. Entonces al resguardo de la isla ellos fueron navegando. En este caso usé la Nueva Traducción Viviente porque tienen muchos términos que son náuticos, ¿verdad? En la Reina Valera, entonces no entendía claramente, ¿verdad?, la idea que estaba detrás, y mi objetivo es que entendamos la palabra fero. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo, teniendo miedo que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante, las velas, para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Este dejar llevar, de nuevo, es la palabra fero. El viento es el que dice, por más viento, más velocidad, menos viento, el Espíritu Santo guiando. Entonces no anula las personalidades, pero es el que los está dirigiendo en todo lo que ellos están haciendo. Así debería ser nuestras vidas, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, ¿verdad?, sea el Espíritu Santo el que nos guía, nos dirige, nos lleva. Si hago algo es por el Espíritu Santo. Cada uno de los escritores del Nuevo Testamento se refería a los escritores del Antiguo Testamento, indicando que Dios estaba hablando. Nosotros tenemos en el Antiguo Testamento a un salmista hablando. En el Salmo 95:7 el salmista está hablando. Pero en referencia a esto, en Hebreos 3:7,
mencionando el Salmo 95:7, dice que el Espíritu Santo dijo. El Espíritu Santo está usando el salmista para darnos el mensaje de él. Eso es lo que está diciendo. El salmista dijo en el Salmo 45:6. El salmista, vemos, ¿verdad? En su contexto está hablando, está disertando. Y en Hebreos 1:8, referente a ese, dice que Dios es el que dijo eso. En el Salmo 102, 25 y 27, el salmista está declarando. Y en Hebreos 1, del 10 al 12, Dios es el que está hablando en referencia a esto. Isaías 7:14 está hablando Isaías, pero en Mateo 1 del 22 al 23 nos aclara que es el Señor el que habla por medio del profeta. Es el mensaje de Dios, no es el mensaje de Isaías, no es el mensaje del salmista, es el mensaje de Dios. Oseas declara en Oseas 11:1 y en Mateo 2:1 dice el Señor habló por medio del profeta. La palabra es Eliafaz en Job y dice la palabra de Dios. Entonces vemos claramente cómo hace referencia a que todos ellos están hablando, pero están dándonos ¿qué? El mensaje de Dios. Eso es lo que la Biblia nos está declarando. Luego nos habla acerca de las restricciones de la inspiración. ¿Qué es y qué no es ser guiados por el Espíritu Santo? La inspiración no implica una influencia sobrenatural en la preservación de las escrituras, sino solo en la primera comunicación de su contenido. Cuando dice que Dios preserva, que su palabra nunca cambiará, que no pasará, no está hablando que vamos a tener los papiros originales y que nunca se van a desintegrar y que siempre vamos a tener. Está hablando acerca del mensaje, del contenido. Va a llegar hasta nuestros días, van a estar para siempre, se van a cumplir siempre. Bibliográficamente que podemos ver cómo en diferencias de papiros de 1000 años, el mensaje es el mismo. Ha llegado hasta nuestros días milagrosamente en una forma que es muy diferente a la mía. ¿Qué haría Víctor Mejía para conservar la escritura? Invento la imprenta antes que la Biblia. O invento la computadora antes y ya me llega, lista. No va a haber variación. No a las formas de Dios. Dios es todopoderoso, sobrenatural, usa agentes humanos imperfectos para dar un mensaje perfecto y lo hacen de unas formas increíbles que aún así, hablando de todas las variaciones y demás, podemos saber que el mensaje no ha variado, que tenemos la misma doctrina, que llegó hasta nuestros días este contenido y podemos experimentarlo en nuestras vidas, ¿verdad? Somos prueba viviente de la realidad y el poder de las escrituras, de su poder transformador. La inspiración no implica que los escritores fueran impecables, sino como instrumentos de Dios en la revelación divina estaban exentos de error en todo lo que debían construir parte de esa revelación. O sea, en el momento en que ellos están inspirando, lo van a hacer en la forma correcta. Ahora, ¿quién está usando Dios? Gente imperfecta. ¿Por qué no usaría Dios gente perfecta? ¿Alguien sabe? Porque perfecto solo Él. Exactamente, porque no existen. No existe nadie perfecto. Entonces, ¿cómo va a usar gente perfecta? Ahora, lo maravilloso de Dios es que cuando nos dejamos guiar y abandonar en Él, Dios puede actuar en su perfección a través nuestra y hacer cosas como las que hizo al transmitir, ¿verdad? A través de ellos la escritura en una forma perfecta, porque el amor de Dios es perfecto y podemos manifestar eso cuando lo dejamos a Él actuar a través de nosotros. Pero acá cuando hablamos de que la escritura, ¿verdad? Que ellos hicieron un trabajo perfecto en comunicación, no está diciendo que sus vidas eran perfectas. Cuando yo leo la escritura y leo San Juan, San Pedro, San esto, San lo otro, ¿San qué? Es Dios, está la historia de Dios. Dios es el que hace los milagros. No fue Moisés el que les dio pan en el desierto, fue Dios. No fue David el que mató al gigante, fue Dios. Ellos fueron los instrumentos que Dios usó, pero es Dios el que abrió el mar, es Dios el que hace las cosas, es solo Él. No es acerca a la persona. Nosotros siempre tendemos a elevar a la persona y no al Dios de ellos. Y nos desviamos por nuestro egocentrismo. Estamos buscando superhéroes en todos. Estamos buscando que nuestros pastores sean perfectos. Eso es lo que andamos buscando, perfección en otros lugares, porque no la encontramos en el espejo. No, la perfección está en Cristo. Está en Dios, es Él al que seguimos, Él es nuestro Señor. Nosotros no adoramos este libro, adoramos al Dios de este libro. Es el mensaje que está ahí para ponerse en práctica. Entonces, la dirección va a eso. Entonces, Dios está usando gente imperfecta para hablarnos a nosotros, primero, ¿verdad?, de que el perfecto es Él, y después también porque nos da esperanza, en saber que todo Dios nos va a usar, depende de cómo nosotros nos dejemos usar por Él, pero tiene propósitos para nosotros. Como se explicó antes, la inspiración no implica que los autores escribieron como una máquina mientras Dios dictaba. Por el contrario, cada uno conserva su personalidad, su propio estilo y forma, lo que puede comprobarse en la lectura de los libros
con más o menos claridad, ¿verdad? Vemos la claridad de quién está escribiendo y cómo Dios está usando sus atributos. Si vemos a un David, ¿qué escribe David? Escribe poesía. Isaías es una prosa increíble. Pablo, su vocabulario es mucho más elevado que el de los evangelios, etcétera, etcétera. Dios no anula a las personas y nos preparó en ese sentido. Cuando nos rendimos a Él, eso es lo que Él quiere, que nos rindamos para ser usados. Ahora, Dios respalda su palabra. Está usando gente imperfecta. Pero alguno de ustedes vino a Cristo y tal vez la persona por el cual, ¿verdad?, usted escuchó el mensaje de la salvación, ya no está en la fe. Pero Dios no es que respalda necesariamente al mensajero. Él respalda su palabra, su mensaje es verdad. Entonces, aunque las personas fallen o no fallen cuando están enseñando la palabra de Dios, Dios va a respaldar la palabra de Dios. Dios va a respaldar su mensaje, que está por encima del mensajero. Entonces, aunque una persona no esté caminando como debe, no está haciendo que deberíamos y que se nos demanda eso cuando estamos enseñando y guiando al pueblo de Dios, etcétera, y como cristianos se nos demanda eso, pero aparte de eso, cuando usted da un consejo bíblico, si la persona sigue el consejo bíblico, Dios va a honrar su palabra por encima del mensajero. Por eso es que Dios puede usar un burro para hablar. ¿Por qué se me quedan viendo? Sí, Dios puede hacerlo. Porque Él respalda su mensaje, su palabra, porque es ella la que está por encima de todas las cosas, porque es ella la que es verdadera, porque es ella la que necesitamos. Entonces se trata de la palabra como tal. Por eso es tan importante que cuando vayamos a nuestras iglesias, cuando estemos en nuestro tiempo, vayamos a la palabra y nos alimentemos de la palabra de Dios. En cuanto al relato de los crímenes, hechos inmorales, palabras de hombres impíos y de Satanás, la inspiración no los aprueba, solo asegura que es un relato verídico y los incluye para nuestra amonestación, ¿verdad? Incluye todo. Eso es una de las cualidades por las cuales vemos que la Biblia procede de Dios. Ningún libro hecho por seres humanos se aclara y abre el corazón y todo, mire, soy un imperfecto y hago esto y... No, eso no pasa. Yo doy mi mejor versión. Eso es lo que damos en cualquier relato de nosotros. Hay imperios, ¿verdad?, que no han hecho nada, ¿verdad?, han sido destruidos rápidamente. Y los libros de esos imperios es solo victorias, y qué raro que ya no exista más. Nunca perdieron una batalla, porque esa es la tendencia. Muchos de los mensajes ellos no querían darlos, pero no es su mensaje. No lo hubieran hecho en su propia voluntad, pero ellos están sometidos a la voluntad de Dios, están escribiendo con devoción lo que el Espíritu Santo está guiando, y por eso es que vemos un relato que nos habla absolutamente de todo, los altos y los bajos, para que ¿quién es el exaltado? Dios. Hablamos de David conforme al corazón de Dios y dice, wow, super David. Sí, pero también hizo unas cosas que uno se diría, ¿será o no será? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es el Dios de David, el misericordioso, el grandioso es Dios. Cuando le hacemos caso, vamos a ver su mano y su bendición. Cuando no le hacemos caso, vamos a ver su disciplina como hijos de Él. Pero se trata de Dios. Entonces, creo que la Biblia es clara en cuanto a esto. Dios no comparte su gloria con nadie. Y a veces nosotros, ¿verdad?, damos más mérito a otras cosas o buscamos nosotros. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Todavía seguimos buscando superhéroes y cosas de ese tipo y no sopesamos nos están dando la palabra de Dios. Estamos siendo retados y alimentados. Ahora, la palabra de Dios ofende. ¿En qué sentido ofende? Me declara a mí tal y como soy, me hace una radiografía. El espejo no miente, ¿verdad? Dicen. Cuando vas al espejo te das cuenta si estás despeinado o no. Bueno, si tienen pelo, pero el punto es que te dice cómo estás. Entonces, cuando yo voy a la escritura es la que a mí me corrige. Dice, si tú te juzgas a tú mismo, ¿verdad? Si usted agarra la Biblia y se analiza, nadie tiene que juzgarlo, porque ya usted sabe si algo está malo, ¿qué va a salir usted? A pedir perdón, a disculparse, porque la palabra tiene, ¿verdad?, ese poder de hablarnos profundamente, de guiarnos ahí, de penetrar donde nadie penetra, de partir el alma, los tuétanos. No hay excusas. Es el mensaje maravilloso de Dios, pero Dios nos da acá un relato veraz. Él no cubre cosas. Él nos va a decir absolutamente todo. Dios es el Dios veraz y va a decir toda la verdad. Dice que la verdad siempre sale a la luz. Y todo esto, ¿verdad?, nos lleva al aspecto de que la Biblia siempre va a ser atacada por el valor y el poder que tiene. Porque de nuevo, la lámpara es el alimento. No es la conchita, no es el piloncito, no es sopaipilla, no es, ¿verdad?, el pancito del cafecito. Es aquello que lo cual, si yo no lo como, muero. Es necesario para mi alma. Eso es. Por lo tanto, Satanás sabe eso. La Biblia, imagínense que yo podía hacer un montón de sacrificios. Yo me sentía cercano a Dios. Y es la Biblia la que me dijo, Víctor, usted es un enemigo de Dios. Usted está bajo juicio. Y me llevó a la historia a cuando Jesús, ¿verdad?, habla con Nicodemo y le dice, tienes que nacer de nuevo. Pues necesitas nacer de nuevo. Poner tu confianza en Dios y no en ti mismo. Por si alguien me decía en ese momento, ¿por qué eres salvo? ¿Quieres que le diga?
y empezar a decir, "Hey, yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no hago esto, yo hago esto, yo hago esto". Y estás rumbo al infierno porque te estás justificando en tus obras. ¿Esa es la realidad o no? Pero ¿cuál es la mentira que estaba en mi mente? Que eso me era suficiente para ir al cielo. Tienes que orar. Yo oro todos los días. Yo me siento cercano a Dios. Ven la importancia de la verdad. Que me diga, no, la relación con Dios, la única forma de acercarse a Dios es a través de Jesucristo. No hay otra forma. Dios demanda perfección, demanda santidad y no está en nosotros. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos vernos a través de Jesucristo, que Dios nos mire. Dice la Escritura que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Por qué dará esa declaración? ¿Qué piensan? ¿Por qué las misericordias de Dios son nuevas cada mañana? ¿Alguien tiene alguna idea por qué será que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana? Porque las necesitamos. Cada mañana necesitamos sus misericordias. No hay un solo día en que yo pueda acercarme a Dios que no sea a través de su gracia, que no sea a través de su misericordia, que no sea a través de su favor, que no sea a través de Cristo Jesús. No hay un solo día en que yo pueda decir, oh, hoy sí, hoy como... No, por eso David dice, escudriñame de mis pecados ocultos, ¿verdad? Examíname, purifícame, busca en mí si hay iniquidad. ¿Por qué? Porque cuando él habla de los pecados ocultos, ¿verdad? Cuando yo era jovencito, ¿saben qué pensaba yo? En pecados que nadie me veía. Yo pensaba que esos eran los que nadie me veía. Y yo no, son los pecados que él no se da cuenta y comete. Eso es lo que está hablando. No hay un solo día en que nosotros podamos ir a Dios que no sea por medio de Jesucristo. Porque no hay un solo día en que no peque. Pero diciendo eso, no estoy diciendo que no podamos vivir en victoria. Estoy diciendo que nosotros ahora en Cristo Jesús podemos vivir sin practicar ningún pecado. Pero eso no significa que yo no falle por omnisciencia, por inconsciencia, por conciencia, por mil cosas. En mil formas podemos fallarle al Señor. Muchas que nos damos cuenta. Por eso siempre va a ser a través de Jesucristo. Pero eso no significa que no puedo vivir en victoria. Porque ahora puedo hacerlo si me someto al Espíritu Santo. El enemigo, todo lo que les he hablado es doctrina que viene de la palabra de Dios. El enemigo no quiere que nosotros estemos en la sana doctrina, que entendamos que la vida cristiana se trata de morir a nosotros mismos y de vivir por las cosas eternas y por el Señor. Entonces, él va a saltar la palabra de Dios y no pierde tiempo. El primer ser humano que existió de una vez, llegó él. ¿Y qué es lo que hace? Cuestionar la palabra de Dios. Es lo primero que hace, cuestionar la palabra de Dios, meter duda en el corazón de las personas sobre lo que Dios ha dicho. Y lo vemos, ¿verdad? Desde un principio en el Edén. El asalto sobre la palabra de Dios comenzó con la historia de la caída del hombre y se concentró sobre el primer mandamiento de Dios sobre Adán. La Biblia era pequeña, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Solo eso es lo que tenía que hacer. Ahora era una oportunidad maravillosa para Adán. ¿Por qué? Porque Dios no crea robots, crea seres humanos con libre albedrío. Y era una oportunidad para decirle, Señor, te amo, en serio. ¿Cómo sé que me amas? Porque yo pudiendo comer de ese árbol no lo voy a hacer porque te amo. Wow. ¿Podríamos darle algo a Dios? Eso le podemos regalar a Dios. Decirle, Señor, no voy a comer. Podría hacerlo, pero no voy a hacerlo. Wow, qué bonito poder hacer eso, tener esa oportunidad. Pero si no hubiera nada, ¿verdad? Realmente, ¿hasta dónde consiste mi fidelidad si no hay forma de ser infiel? Entonces, acá está hablando acerca de este árbol como una oportunidad para mostrar algo genuino a Dios. Dice, el asalto fue instigado por el doctor Diablo, quien se presentó su seminario con que Dios ha dicho para la casa de la señora Eva. Ella tristemente llegó a ser su ingenua alumna y asistente. Empezó como alumna y después se convirtió en su asistente. Pasó de escuchar a Satanás a servirlo. Eso es lo que sucede. Considere las 7 maneras en que el diablo y Eva asaltaron a la palabra de Dios. La palabra de Dios fue cuestionada. Lo primero que hace es meter duda. El diablo dijo, con que Dios ha dicho, no comáis de cada árbol del jardín. Le fue sustraído, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Lo primero que hace Eva es quitarle la palabra de Dios. Eva respondió al diablo, nosotros podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, sustrayendo entonces la palabra todo o cada de las palabras que Dios había dado a Adán, que había dicho Dios a Adán, Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahora, yo creo que hay más peso en este aspecto. Es decir, podemos comer de los árboles, que podemos comer de todo o de cada uno de los árboles, porque eran muchos. Entonces, el solo hecho de repetir la escritura tal y como era debería
tal vez despertar la conciencia de Eva de tener agradecimiento a Dios. El diablo sí dijo, no podrán comer de cada, es interesante, citó más correctamente, ¿no? Pero lo hizo al revés, diciendo no podrán comer de cada. Pero Eva dijo, no, no podemos comer de cada uno. No dijo eso. Dijo, podemos comer de los árboles. Pero el pasaje acá lo que decía es que podían comer de todo árbol. Dice, Dios había dicho que podían comer de cada árbol del jardín, o en la versión en castellano, de todo árbol del huerto, excepto de uno. Es algo importante tener claro esto, porque en mi mente, ¿saben qué es lo que pasa? Que en mi mente yo veo todos los árboles y veo, ¿verdad? Que todos los árboles son de brócoli, de lechuga, de zanahoria, de apio, de ajo, de cebolla, árboles que, ¿verdad? Todo lo que es sano que no me gusta, ¿verdad? En cambio, el árbol del centro era un árbol de Big Mac, de costillitas, ¿eh? Era un árbol, ¿verdad? De lo que usted se imagine, más le guste, pienso que ese árbol sí era así, ¿verdad? Imagínese ese árbol doble, así de hamburguesas y esto y lo otro, y en cambio los demás, lechugas, pepinos, todo. No, dice que Dios todo lo que ha hecho, lo ha hecho bueno, agradable, deleitoso. Él se deleitó, vemos la diversidad que vemos hoy en día en un mundo caído. Entonces, cuando Dios creó al hombre, hizo los árboles, los hizo buenos, hermosos, para darle placer. Como padres, no hay nada que a uno le plazca más que cuando le da a uno un regalo a un hijo, ¿cierto? Y quiere darle lo mejor. Y cuando uno ve la sonrisa, en el caso de mi hija, para mí es precioso, ¿verdad? Poder darle algo que ella quería y ver cómo lo aprecia. Y Dios es el Padre de padres. Entonces, cada árbol, cada regalo de esos árboles era un árbol pensado por Dios, diseñado por Dios, hermoso, pero, ¿verdad? El enfoque es en lo malo, ya empezamos a sustraerle. Entonces yo creo que con solo decir de cada, si yo repetía bien la palabra, ya tal vez Eva hubiera tenido, ¿verdad?, una reacción de wow, lo que deberías estar agradecida de todo lo que hizo Dios, pero no es el caso. La única excepción era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Luego la palabra de Dios le es quitada primeramente y luego le es añadida. Eva añade a la palabra de Dios. Eva primero respondió al diablo sobre el mandamiento y ella le añadió a las palabras, ni le tocaréis. Dios no dijo eso. No encontramos en la escritura donde Dios haya dicho y no tocar el árbol. Cuando vemos el recuento, cuando Dios habla con Adán, que dice que no debe comer del árbol, no dice que no debe tocarle, eso es un agregado. Génesis 3:3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que ella agregó, ni le tocaréis. Ella dijo que Dios fue el que dijo esto. Ahora en la Biblia no vemos donde Dios diga esto. No sé si fue la primera Gemará de Adán, y que Adán le quiso explicar, ¿verdad? Como ya teníamos. Recordamos que la Gemará es cómo cumplir el mandamiento, entonces ya es la parte que era tradición de él, realmente no sé, pero que él le dijo, bueno, para que no lo coma, mejor que ni lo toque, pero lo que tenemos acá es que se le está agregando a la escritura, en ningún momento ahora vemos que Dios diga eso. La palabra de Dios es suavizada, luego de que se le sustrae, se le agrega, y luego se suaviza. Eva respondió al diablo que Dios había dicho que ellos no fueran a comer del árbol para que no mueran. Ella no era para que no muráis, no era así, sino es ciertamente moriráis. En realidad Dios había dicho porque el día en que tú comieres, entonces seguro morirás. O sea, no hay duda, van a morir. O sea, yo creo que Dios es muy claro y lo que les estaba diciendo, el árbol es venenoso, va a producir, ¿verdad?, de muerte en ustedes. Eso debería ayudarme a mí para ¿verdad?, no comer de él. ¿Por qué? Porque voy a morir. Esto es mucho más fuerte y temible y certero que la nueva versión ablandada de la paráfrasis de Eva, ¿verdad? Fue una paráfrasis. Eva ya empezó ahora a cambiar el texto desde una perspectiva más suave. Esto me recuerda una vez que estaba evangelizando, le decía a este muchacho, le empecé a hablar acerca de la justicia y demás, entonces yo le ponía el ejemplo de Hitler. Entonces yo le dije, ¿dónde piensas tú que debería estar Hitler? Con toda la maldad, con todo lo que es. Hitler debe estar en el infierno, Víctor, quemándose, ardiendo, donde el gusano no muere y la llama no se apaga. Y yo, wow. Y dándole látigo, es más, yo estaría ahí dándole también. Y yo, wow, porque era muy malo Hitler. Sí, claro, y merece estar ahí. Y luego entonces lo llevo a él por los 10 mandamientos. Le digo, ok, y usted, por ejemplo, alguna vez ha mentido, alguna vez, etcétera. Entonces, a un final le digo, bueno, en este caso, si Dios te juzga por los 10 mandamientos, serías inocente y culpable. Y dice, ya, Víctor, culpable.
Y yo, entonces, ¿a dónde deberías ir si eres culpable? Porque has roto la ley de Dios. Ya hay Víctor, abajo. Ahora, ¿hay alguna diferencia en decir abajo que al infierno del fuego, donde la llama no se apaga, donde el gusano no muere? ¿Cierto? Hay como estamos hablando del mismo lugar, pero vemos cómo se suaviza cuando es para mí. Bueno, eso es lo que Eva está diciendo, para que no mueran, pero no es para que no mueran, es porque sin duda van a morir. Eso es lo que está diciendo Dios. Pero cuando le restamos importancia a la palabra de Dios, cuando disminuimos la palabra de Dios, cuando la reducimos a lo que yo quiero entender, ¿para qué? Para complacerme a mí mismo, voy a estar en problemas, porque Dios es fiel, Dios es verdadero. Entonces lo que está acá es lo que va a suceder y punto. Y debo ver la escritura como lo que es. Eso me va a resguardar mi corazón. En Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces es tajante, es claro. Pero con solo repetir, yo creo que de nuevo, eso es lo que yo voy, con solo repetir, ¿verdad? El mandamiento claramente, como Dios lo dijo, debe despertar mi conciencia y decir, wow, Dios dijo, ciertamente voy a morir. Entonces, acá estoy en una disyuntiva, o le creo a Satanás o le creo a Dios, ¿verdad? La palabra de Dios fue negada, el diablo estoniamente afirmó, vosotros, dice, de seguro no moriréis. Y usó la misma palabra seguro, es interesante, ¿verdad? Porque usa el mismo vocabulario, usa más el vocabulario bíblico, ¿verdad?, que la misma Eva. Pero dice, no moriréis. Y la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Vemos, igualmente usó la misma expresión. La palabra de Dios fue blasfemada. El diablo luego afirmó, pues Dios sabe que el día en que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces vemos las verdades torcidas, las mentiras del enemigo, y que nos pone a decir, bueno, si usted sigue la palabra de Dios, usted va a perder. Yo sé que Dios nos ha dicho que seamos honestos, pero si usted no paga impuestos, en este caso, usted va a salir ganando, nadie se va a dar cuenta. Si usted le roba al rico, no hay problema. Si usted hace esto, nadie se va a dar cuenta. Entonces empezamos ¿a qué? A comprometer la palabra de Dios, a comprometer los principios bíblicos. Y nos importa más la reputación que nuestro carácter. Y lo que tenemos que ser, ¿verdad?, es personas de carácter, ser formados. Dios dijo no, es no. Dios dijo sí, eso es lo que tengo que hacer. Caminar en ese aspecto para librarme de todo, de la esclavitud. Después de esto, Eva va a experimentar lo que nunca ha experimentado: vergüenza, va a experimentar temor, va a experimentar, ¿verdad?, división, va a experimentar odio, va a experimentar cosas que nunca ha experimentado hasta ese momento, pero minimizó la palabra de Dios. Ahora, ¿alguien ha tenido esa misma experiencia? Y todos, ¿verdad? Yo creo. Todos, cuando le fallamos a Dios, cuando no seguimos la palabra de Dios, eso es lo que va a experimentar. Vergüenza, etcétera, etcétera. Gracias a Dios por Jesucristo, ¿verdad?, por su sangre que nos limpia, que nos perfecciona en Él, etcétera. Pero se nos explica eso. Entonces, a un final, ¿verdad?, el enemigo le mete la duda y está diciendo, no, Dios lo que quiere es guardarse cosas. No, usted gana mejor de esta forma. Eva ignoró la palabra de Dios y tomó del fruto de aquel y comió, y dio también a su marido con ella, y él comió. Génesis 3:6. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. En ese momento, ¿en quién está pensando Eva? Solo en ella. Egocentrismo es algo que nos pasa. Eso, cuando estamos pensando solo en nosotros, eso es lo que vamos. No está pensando en Dios, en su amor, en sus bendiciones. No está pensando en no está pensando en consecuencias. Está pensando en que esto me va a satisfacer a mí. Y el pecado no solo se queda ahí, queremos compartirlo, queremos involucrar más gente, como si que toda la gente lo haga ayuda para que ya sea menos la carga. Es una casa, están en la mente, ¿verdad? Entonces dice, no se deleitan solo en pecar, sino que quieren que todo el mundo haga lo mismo. También dice, dio a su marido, que estaba con ella, y el pobrecito comió. No es eso, ¿no? Y él comió. Y lo que pasa acá es que lo que vemos es cómo cuando nosotros cambiamos los roles que Dios ha dado, nosotros vamos a ver estos problemas. ¿Qué tenía que ser Adán en el momento en que Eva le está ofreciendo eso? En ese momento él tenía que ser el líder de la casa.
No debería someterse y seguir las instrucciones de Eva, sino al contrario, Dios me puso a mí a liderar, a proteger, a cuidar a la mujer. En ese momento la posición de Adán debía ser: Eva, fallamos. No fallaste, sino fallamos. Déjame poner el pecho, déjame hablar con Dios, que las balas me den a mí primero. No sé cuál va a ser la consecuencia, pero Dios nos advirtió que no lo hiciéramos. Pero tranquila, ¿verdad? Yo voy a hablar con Dios. Eso es liderazgo, ¿no? Eso es lo que nos llama a Dios a hacer a los hombres. Pero cuando no seguimos y no ocupamos el rol que Dios nos ha dado de liderar, de cuidar, de proteger, eso es lo que sucede. Y eso es lo que vemos acá. ¿Qué hace Adán? Sigue el consejo de Eva de comer. Se invierten los roles y a un final es el fracaso que nosotros podemos ver. ¿Y qué es lo que pasa después de esto? El liderazgo de Adán, ¿cuál es? La mujer que me diste, ¿verdad? Fue ella la que pecó, ¿verdad? Ya empezó de ser carne de mi carne, huesos de mis huesos, a pasar a ser la mujer que me diste. Es culpa suya, yo no la pedía, ¿cierto? Eso es lo que hace el pecado. Creó división con Dios, división entre ellos, división en todo, experimentando vergüenza, temor y demás. No solo esto, le quita inteligencia al ser humano, esconderse de Dios en el jardín que él creó. El problema, ¿cuál es? Que estamos desnudos. Entonces, si nos tapamos ya no hay problema. No, el problema es que desobedecimos a Dios. No es minimizar la consecuencia. Hasta el día de hoy el hombre, ¿qué es lo que busca? Minimizar la consecuencia y creer que de esa forma ya todo va a estar bien. Pero no es así. Pero eso es lo que hace el pecado. Pero todo parte de alejarnos de la palabra de Dios, de minimizarla. Desde aquel día hasta la palabra de Dios ha estado sometida a ataque. No debemos ignorar la realidad del diablo y su odio a la palabra de Dios. Es un odio aférrimo porque sabe el valor y el poder que tiene. Esto sería, ¿verdad?, ignorar la batalla espiritual que ha rodeado la transmisión de las Escrituras. Para que llegaran hasta nuestros días, mucha gente ha dado su vida, mucha sangre ha corrido en ese aspecto, pero Dios se ha glorificado en este proceso para poder que llegara hasta nuestros días este mensaje. Hay una gran responsabilidad para nosotros que tenemos la Escritura. Cuando uno estudia la historia de la Biblia, uno nunca debe olvidar estos hechos. Y el precio y la sangre que corrió para que esté en nuestras manos el mensaje poderoso y maravilloso de Dios. Entonces, el reto es ese, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer, ¿verdad?, con este mensaje maravilloso que proviene de Dios?